Buenas noches a todas y todos. Realmente me es muy grato hoy día poder participar como moderador de este importante conversatorio. Estamos en septiembre, mes de Cochabamba, y es por lo tanto muy pertinente hablar del futuro de nuestra querida Cochabamba. Lamentablemente, en los últimos tiempos, el departamento y su ciudad capital ha conocido una serie de conflictos. Hoy mismo seguimos sufriendo de los bloqueos en Caracara y la ciudad nuevamente está llena de basura. Por otra parte, la crisis del coronavirus ha también mostrado una serie de carencias de todo tipo, pero particularmente a nivel del sistema de salud. Sistema que no había sido tan sólido como se pensaba y que colapsó durante los meses de junio, julio y parte de agosto. Pero también la gestión de la crisis sanitaria ha mostrado para nuestra perplejidad, asombro y molestia las disputas entre los tres niveles de gobierno y la desidia de sus autoridades. En este contexto, muy sintéticamente presentado, es posible pensar en un mejor futuro para Cochabamba, es posible pensar un mejor futuro para sus habitantes. ¿Podremos recuperar nuestro rol de granero de Bolivia que antes detentábamos con mucha holgura? ¿Cochabamba podrá ser un centro estratégico en el país? ¿Logrará en los próximos años encaminarse en la senda de un desarrollo sostenible? En fin, se podría hacer muchas preguntas adicionales y seguramente nuestros panelistas, a partir de sus miradas especializadas, añadirán otras cuestiones relevantes para entender la realidad actual y el futuro de Cochabamba. Son estos los temas que tocarán tres personalidades, reconocidos profesores de la UNS, como dijo hace un momento Juan Carlos. En un primer momento, estos tres profesores van a dialogar entre ellos sobre el presente y futuro de Cochabamba. Luego se abrirá un momento de discusión general donde todas y todos los presentes podrán intervenir con sus comentarios y o preguntas. Quiero ahora dar la más cordial bienvenida a Alejandra Ramírez, socióloga, investigadora y docente del CESU, el Centro de Estudios Superiores Universitarios. Alejandra tiene 2 maestrías y un doctorado en Desarrollo Humano Sustentable, otorgado por la Universidad Bolivariana de Santiago de Chile. Con Alejandra hemos trabajado muchos años y realmente es un gusto y privilegio para mí contar con su participación esta noche. Dar también la más cordial bienvenida a Óscar Segada, economista, colega de la Facultad de Ciencias Económicas y que por muchos años dirigió un importante programa de mejoramiento de la carrera de economía de nuestra querida universidad. El PROME, así se llamaba este programa, hizo historia en San Simón y muchos de sus logros se los deben a Óscar. Finalmente, dar la bienvenida a George Comadina. George es sociólogo, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y doctorante de la École de Haute Étude de Ciencias Sociales de París. Él es un reconocido investigador. De hecho, también Alejandra y Óscar son importantes y connotados investigadores de la UNI. Cada uno de ellos ha escrito varios libros, artículos científicos y columnas de opinión en numerosos periódicos del país sobre la problemática económica, social y política de Bolivia. A los tres quisiera agradecerles por haber aceptado la invitación de participar en este conversatorio
organizado por el colectivo ciudadano Alejo Calatayud. Ya lo dije hace un momento, pero lo repito, Alejandra y nuestros dos panelistas tendrán 15 minutos para presentar su mirada sobre Cochabamba. Luego tendrán 2 o 3 minutos adicionales, ya sea para complementar su exposición o para comentar las ponencias de los otros panelistas. Después de ello, daremos la palabra a las o los participantes de esta videoconferencia, quienes podrán hacer sus preguntas mediante el chat o levantando la mano. Ahora sí, estimada Alejandra, bienvenida y nuevamente gracias por haber aceptado nuestra invitación. Tienes la palabra, tienes 15 minutos. Gracias, Manuel, y bueno, gracias por esta ocasión de empezar a pensar en Cochabamba o repensar en Cochabamba en un momento conflictivo como el que estamos viviendo y en un momento de transición, porque tenemos que ver qué pasa hacia el futuro. Yo voy a dividir mi intervención de estos primeros 15 minutos en 2 partes, espero tener tiempo, si no completo en mis 3 minutos. Primero quiero ver qué está pasando actualmente, cómo yo veo la realidad, y segundo voy a un poco pensar en la segunda pregunta, que cuando tú me la planteaste, Manuel, al invitarme, te decía, Fuchi, ¿tiene futuro? Voy a tratar de pensar un poquito de manera positiva en esa pregunta sobre el futuro del desarrollo sostenible en Cochabamba. Entonces entro directamente a la primera parte mirando a Cochabamba y lo voy a hacer desde el tema con el que más trabajo, es decir, el tema de las interacciones ciudadanas y la mirada desde lo social. Dejo a Oscar y a yo ver lo político y lo económico, voy a focalizarme en esta parte de lo social. Y para ver lo de lo social, y tal vez sea por eso mi perspectiva negativa, lo primero que salta a la vista en Cochabamba, bueno, y en el país también, pero Cochabamba, digamos, estamos al centro y es un poco muy clara la división, es la desestructuración y fragmentación del tejido sociocultural, que viene de un proceso largo, pero que ha tomado su fuerza más grande en el conflicto del año pasado, de octubre a noviembre, y que ha seguido tomando fuerza durante todos estos meses de la pandemia y del gobierno transitorio. Desestructuración del tejido social cultural, estamos fuertemente polarizados, que han sido fuertemente también influenciados, impulsados por las famosas políticas de identidad que de uno u otro lado se han ido desarrollando en el país en los últimos años. Desestructuración que viene acompañada, y esto se ve muy, muy fuertemente, de una falta absoluta de una visión de país, de una misma visión conjunta del país a nivel local, y una visión conjunta del país, una falta de visión conjunta del país que se refleja también en las interrelaciones que estamos teniendo a nivel local. Y además de esta falta de visión conjunta del país, y aún menos, tenemos una visión regional, no hay una visión hacia el futuro de lo que queremos que sea Cochabamba conjunta, cada uno tiene sus propias visiones. Y eso tiene que ver también con este problema, y yo sí lo veo como un problema cada vez más grande, de que la idea de colectividad en Bolivia, pero especialmente en Cochabamba, se refleja en una idea de colectividad reducida al grupo de uno, donde, qué sé yo, la COB es la COB, las Bartolinas, los cívicos, pero la colectividad se queda ahí y el que está fuera de esa colectividad es absolutamente desechable, no cuenta, y sobre ese hay que ir imponiendo nuestra propia visión de calidad de vida y desarrollo. Un ejemplo claro en todos estos últimos semanas es el tema de Caracara, ¿no? El basurero de Caracara. No es decir que están haciéndolo por molestar, es una visión que ellos tienen de bienestar que tienen que imponerla al resto de la ciudad. Pero no es el único caso, lo mismo ocurre, digamos, con la resistencia juvenil, lo mismo ocurre con otros, ahorita con la terminal de Albarrancho, salen todos los días en marcha, ustedes saben, yo trabajo en pleno centro, todos los días en marcha pidiendo ampliación de la mancha urbana. Es decir, es una idea de que mi visión de Cochabamba es la que tiene que ser impuesta al resto y no me importa qué pasa con el resto. Ni que hablar de transportistas, de grupos comerciantes, de empresarios, de cada uno está peleando por
por su única visión. Y estas visiones de colectividades limitadas a grupos pequeños son también las que han dado lugar a la construcción de, en todo caso, la región metropolitana de Cochabamba, haciendo un estudio de cómo se ha ido constituyendo la región metropolitana de Cochabamba. Si uno revisa un poco la historia de esta construcción, vemos que es producto de un crecimiento caótico, no planificado y absolutamente violento, donde el Estado ha brillado por su ausencia y donde son los mismos vecinos, las mismas comunidades que se han encargado ya sea de asentarse o de pelearse con los asentamientos. Yo he hecho un seguimiento desde 1950 para un artículo que estoy publicando en la Flaxo, desde 1950 hasta la actual, hasta el 2018 era el estudio. Está marcada por conflictos en torno al asentamiento en los territorios. Conflictos muchas veces marcados por muertes, por enfrentamiento con balas, etc. Y de repente, muy rara vez aparece el Estado para intervenir, ya sea apoyando, ampliando la mancha urbana, ya no le queda otra, ya están instalados, y en muy pocos casos para regular este asentamiento. Ahora estamos viendo eso, por ejemplo, en el Parque Tunari, estamos viendo cómo la gente sigue movilizando para ampliar las mismas marchas de Albarrancho. Detrás de la demanda de la terminal están demandas de ampliación de la mancha urbana, ¿no? Entonces es un constante crecimiento caótico de la ciudad, frente a la cual lo único que hace la gestión ambiental es tratar de hacer frente a este crecimiento dando servicios. Es una gestión absolutamente improvisada por el proyecto. Este crecimiento caótico, conflictivo, donde la colectividad se reduce a uno mismo, ha sido fuertemente impulsada por la famosa, que durante muchos años hemos avalado, política de las calles. Política de las calles que en realidad rompe reglas de convivencia conjunta y es una forma de proceder de la gente, de los ciudadanos, de imponer sus medidas sobre los otros. Y eso tiene que ver también con una actitud y una tendencia, bueno, de un tema que ahora sí estoy trabajando con mucha fuerza, que es el crecimiento continuo de la actitud vigilantista de los cochabambinos. También se ve en Bolivia, pero voy a hablar de cochabambinos en sí. Es decir, el vigilantismo es concebido, conceptualizado como la toma de justicia en mano propia. Pero esa toma de justicia en mano propia significa que lo hago según mis valores, mis patrones y lo que yo quiero que sea justicia. Y eso nuevamente es desechar al otro. La figura máxima del vigilantismo es el linchamiento y somos una zona muy fuerte de linchamientos, ¿no? El otro directamente desaparece. Pero en ese linchamiento, disculpen, en ese vigilantismo, nuevas facetas de vigilantismo, por ejemplo, la toma de rehenes. No sé si han estado siguiendo, yo sí sigo porque es mi tema, la cantidad de tomas de rehenes que hay para exigir los derechos que uno cree que tiene que tener. Y en este vigilantismo y en estas políticas de las calles y en esta idea de colectividad, rige dos cosas que ya Lasarte las trabajó para el sindicalismo hace mucho tiempo. La idea, y voy terminando esta primera parte, la idea de que son los que más alborotan, la dictadura de los alborotadores, no sé si se acuerdan, llamaba Lasarte, son los que más alborotan, los que más van a la confrontación en vez de la conciliación, los que van a tener más apoyo. Y cuando ven los discursos de la gente, muchas personas, ciudadanos comunes dicen, no, es que necesitamos a alguien fuerte, necesitamos a alguien que tenga pantalones, que lleve pantalones, porque si no, si tiene pollera no nos va a servir. Y esa es un poco la lógica de intercambiar, de las interacciones ciudadanas. Y esta frase que estoy tomando de que necesitamos a alguien que tenga pantalones no es gratuita y la vinculo al otro problema que yo veo cuando veo Cochabamba hoy día. Somos uno de los departamentos con más violencia de género, somos uno de los departamentos con más feminicidios y somos un departamento con más infanticidios. Es decir, la violencia interciudadana entre los ciudadanos en general también se refleja en las violencias personales a niveles familiares.
Y esas violencias personales a niveles familiares, si bien es cierto que existe una cultura patriarcal, no voy a negar, y machismo, lo que todo el mundo dice, yo creo que tiene más que ver con esta actitud de cultura autoritaria, de cultura política bien vertical y autoritaria, de alborotariismos, y de esta idea de que solo voy a defender lo mío, ¿no? Y el resto no importa. Yo creo que hay que comprender ese fenómeno dentro de eso. Otros temas que vienen, que también forman parte de las interacciones sociales y que indudablemente tienen un peso, es el tema de información más información, desinformación, mucho más en la época, las interrelaciones ciudadanas, ¿no? Es decir, yo cuando veo las redes, digo, pucha, ha surgido un nuevo vigilantismo, el vigilantismo cibernético. Aquí no hay discusión, no hay nada, es deshacer, escrachar e incluso linchar virtualmente al que no opina como tú. Y eso se refleja después en las mismas, a nivel físico. El tema de educación, todos sabemos que es fundamental, ¿no? Es decir, si vemos el problema educativo, las lógicas del magisterio, etcétera, no tienden a la construcción de un ciudadano que sea capaz de pensar justamente nuevamente en un proyecto colectivo, sino más bien uno que sea repetitivo, que siga ciertas tendencias impuestas desde arriba. Y digo esto porque dentro de un rato abordo la parte del futuro. El tema, obviamente, de la desconfianza en los informes que se han hecho de encuestas culturales, en la encuesta mundial de valores, hemos salido como una de las sociedades que más desconfianza tenemos en el otro. Y es como un círculo vicioso, más desconfianza, más violencia frente al otro. Obviamente hay experiencias, no quiero quedarme en una mirada tan negativa, hay experiencias sumamente interesantes, experiencias chiquitas de solidaridad, y lo hemos visto en la pandemia, experiencias chiquitas de interacción, de tratar de construir otro tipo de interacción. Pero estas experiencias son muy limitadas y no es lo que hace a las interacciones. Las interacciones más bien son de confrontamiento. De ahí que puedas tener gente aplaudiendo una resistencia juvenil cochabambina o una resistencia juvenil en el Chapare, que son exactamente lo mismo, simplemente con otro discurso, ¿no? Agarran armas, agarran motos y no importa de atacar al otro. Lo mismo hay un grupo en la zona sur y así sucesivamente, ¿no? Y los ciudadanos por lo general apoyan ese tipo de actitudes. También sucede con el tema de la seguridad, de la protección de la seguridad, que tiene que ver con estas interacciones violentas, ¿no? Aquí la mayor parte de las poblaciones, y bueno, nosotros hemos hecho varias encuestas al respecto, apoyan el control y la punición. El programa Mochila Seguro, por ejemplo, es un típico ejemplo de cómo la gente no está tratando de construir espacios donde se pueda construir armónicamente una respuesta ciudadana cochabambina, sino más bien es cómo yo controlo al otro, cómo yo controlo a los jóvenes que están estereotipados como delincuentes en general, etcétera, para poder estar bien en esta sociedad. Entonces, no hay ningún proyecto, salvo estas experiencias chiquitas, alternativas, de hacer frente de otra manera a lo que está pasando en la sociedad. Entonces, con esa mirada más pesimista, paso rápidamente a abordar la segunda pregunta, ¿no? Que es la que me causa un poco de susto, porque al rato yo digo, estoy siendo muy pesimista frente a lo que está pasando en Cochabamba. Es decir, ¿qué hacia el futuro? Hay posibilidades. Tú sabes, Manuel, que yo no hablo mucho de desarrollo sostenible, yo prefiero hablar más bien de calidad de vida sostenible, sustentable. Hay posibilidades de, hacia el futuro, construir una calidad de vida sustentable, agarrando toda la diversidad que tenemos de género, étnica, de pertenencia étnica, de migración, de generacional, y que nos permita vivir en otra sociedad. Viendo un poco hacia atrás, porque para ver eso, yo agarraría dos cosas para pensar en esta pregunta, ¿no? Es decir, Cochabamba, y lo hemos discutido alguna vez contigo yo y contigo Manuel también, Cochabamba ha sido muy propositivo, sobre todo a mitades del siglo XX, en proponer proyectos de país, mucho menos proyectos regionales. Entonces hay como siempre hemos tenido, yo creo, y sí han habido algunas iniciativas para hacerlo, dificultad en ver no solamente hacia Cochabamba. El proceso de descentralización que se dio en la década de los 90, que para mí fue una de las épocas más ricas, fue interesante porque justamente apostaba a los procesos de desarrollo o de construcción de calidad de vida desde lo local. Y yo creo que desde esa perspectiva, si se hubiese podido fortalecer los procesos de participación popular, los procesos de descentralización, se hubiese podido construir otra cosa
en Cochabamba. Sin embargo, vino a partir de mediados de la década del 2010 un nuevo proyecto de recentralización en la práctica, a pesar del discurso de autonomías, etcétera. Pero en la práctica fue un nuevo proyecto de recentralización que coartó esta posibilidad de pensar desde abajo, que era el proyecto de los 90, una posibilidad de construir. Alejandra, 2 minutos, por favor. Una sociedad, en este caso regional. Entonces, ese proceso de recentralización fue un poco el que nos impidió ir avanzando en esto, y más bien este proceso de recentralización tal vez sea demasiado fuerte, porque era un modelo de planificación, que después Oscar nos puede desarrollar mucho más eso, pero un modelo de planificación que yo creo que fracasó y que hoy estamos viendo los resultados, estamos totalmente desestructurados. Entonces, para cerrar, en el futuro, yo creo un futuro solamente es posible volviendo a esta idea de generar procesos desde abajo, con una ciudadanía, pero una ciudadanía no solamente con derechos, una ciudadanía, sino con obligaciones y sobre todo con responsabilidades. Hoy en día nadie asume su responsabilidad. Una ciudadanía donde los jóvenes sean motor y un proceso, y tal vez con eso voy a terminar, porque yo creo que es una línea interesante para pensar Cochabamba, un proceso donde se empieza a apoyar estos nichos productivos. Recientemente me he enterado que, por ejemplo, Cochabamba es conocida como el Cochabamba Valley, donde hay un montón de empresas así de producción de software, etcétera, y es algo que nadie está explotando como una propuesta hacia adelante donde los jóvenes se podrían incorporar, pero que pueda servir a toda la sociedad. Con eso acá. Espero no haberme... Muchas gracias, Alejandra. Vamos a continuar inmediatamente con la presentación de Oscar. Rubén, por favor, si puedes habilitar el micrófono de Oscar. Ahí. Adelante, Oscar. Bueno, había deshabilitado mi micrófono, se van a disculpar. Muy buenas noches a todos, a todas. Un gusto verles, poder compartir estos minutos por esta vía tan poco habitual en nuestras generaciones ya un poquito pasaditas, pero a las que con esfuerzo nos estamos acomodando. Requiere tener una bola de cristal. El año pasado se hizo famoso el profesor Ramsés, que adivinó no sé qué cosas, y quizá podríamos pensar que valdría la pena echarle una lectura en coca sobre lo que puede pasar hacia el futuro. El mundo en las sociedades es tremendamente incierto, sin duda, pero esa incertidumbre se está acelerando ahora por efectos de la pandemia, pero además por la crisis económica y política que está viviendo el país, y Cochabamba no es ajeno a ello. Entonces, imaginarse el fin de año en Bolivia y imaginarse el fin de año en Cochabamba es un desafío tremendo, importante, y sin duda la realidad de sobrepasar toda previsión. Hay que tener la idea de que, como todos sabemos, no voy a decir algo pero grullada, el pasado nos va limitando oportunidades, pero también nos abre posibilidades, ¿no? Estamos como que determinados por el pasado, pero la crisis actual nos está abriendo una coyuntura de disponibilidad que a lo mejor podemos aprovechar como nunca antes lo hemos hecho en el pasado, para transformar el rumbo o la trayectoria de lo que hemos estado viviendo en el pasado. Y ante esa situación se nos va a presentar seguramente dos caminos, ¿no? Repetir los patrones del pasado o construir una nueva trayectoria. Yo creo que todos nosotros estamos más bien empeñados en tratar de construir una nueva trayectoria, y este conversatorio y lo que va a venir más adelante en el mundo político sin duda nos va a ir marcando las pautas de esa transformación. Una breve fotito a Cochabamba, porque a veces no estamos actualizados en los datos, ¿no? Cochabamba tiene aproximadamente unos 2 millones de personas. El 70% más o menos vive en áreas urbanas, ciudades grandes e intermedias, inclusive pueblos un poco más pequeños, el resto en áreas rurales. Casi el 70% de la población está en la región metropolitana. Está, por tanto, ahí la mayor parte de la población del departamento.
Y en términos de empleo, la población que está en edad de trabajar y que quiere trabajar, la llamada población económicamente activa, llega a aproximadamente 1 millón de personas. La tasa de desempleo ahorita es incierta porque con razón de la pandemia seguramente debe estar alrededor del 8 o 10%, quizá más, no sabemos. Pero lo interesante de Cochabamba es que el 44% de la población del departamento trabaja en el sector terciario. Comercio especialmente, transporte, comidas, alojamiento, etc. 44%, sartito. En el sector primario, que es básicamente la agricultura, 34%, y en el sector secundario un poquito más del 20%. O sea que somos un departamento de servicios, pero en alguna medida también agropecuario. Casi el 70% de la población trabajadora en Cochabamba es no asalariada por cuenta propia. De modo que podríamos decir que un poquito menos quizás son trabajadores del sector informal de la economía. Una cosa interesante para señalar de Cochabamba es que ha venido bajando su participación en el Producto Interno Bruto de Bolivia. A inicios de este siglo estábamos participando con un 18%, y la última medición seria que se tiene del año 2018 nos planteaba que habíamos bajado como al 15%, ¿no? Un poquito. Y otro aspecto interesante de la economía de Cochabamba es que, además de tener este crecimiento menor al del país, es muy variable, ¿no? Sigue muy fuertemente los ciclos de la economía. De tal manera que cuando la economía crece, crece harto, y cuando la economía decrece, decrece harto también. Bajos ingresos, empleos precarios, mucha desigualdad. Es uno de los departamentos más desiguales de Bolivia. La pobreza persiste, un 40% de la población es pobre, casi un 20% es pobre extrema. Y muchos sectores que en el pasado se consideraban ejes productivos, ¿no? Nos queda todavía eso del granero de Bolivia y cosas de ese tipo. Se han debilitado considerablemente y han empezado a echar mano de obra hacia las ciudades, de ahí ese proceso acelerado de urbanización y de terciarización de la economía. Ahora, Cochabamba tiene algunas ventajas, por decirlo así. Tiene una ubicación económica favorable, o geográfica favorable, perdón, la ubica entre Oriente y Occidente, es un articulador económico entre estos dos pedazos del país. Eso ha hecho posible que se hayan desarrollado mucho la prestación de servicios de transporte, de almacenamiento, de comunicaciones. Esto es algo positivo. La agropecuaria, a pesar de sus debilidades y el retroceso que experimentó durante mucho tiempo, en los últimos años ha empezado a recuperarse un poco y principalmente tiene una fortaleza grande en la producción de frutas y algunos tubérculos. Hay en Cochabamba instalados servicios modernizados que se pueden aprovechar. Y hay un potencial muy grande, que lo mencionaba Alejandra, en el campo de la llamada economía del conocimiento. De modo que cuando uno empieza a imaginar el futuro de Cochabamba, tendríamos que ir pensando en que hay que aprovechar las potencialidades que tiene nuestro departamento en esa línea. Se puede plantear, me parece que, por un lado, hay un potencial tremendo, ¿no? En el campo de la economía del conocimiento se ha logrado avanzar en alguna medida por iniciativa de universidades, pero en otra medida por iniciativa de emprendimientos privados, en ir articulando algunos lazos interesantes entre investigación científica, desarrollo, innovación. El capital humano, por llamarlo de alguna forma, se ha ido potenciando en el transcurso del tiempo. Hay en Cochabamba un consejo departamental de ciencia, tecnología e innovación que trabaja muy duro y que ha avanzado muchísimo en esta visión de desarrollo hacia futuro. Los sectores con mayor potencialidad son la agricultura, forestal, el turismo, elementos turísticos, culturales, son importantes también. Ha habido una suerte de renacimiento en ciertos sectores de la economía familiar y comunitaria que está empezando a mirar a nichos de mercado de productos ecológicos.
Y en ese sentido, no podemos ignorar la realidad de que la economía de Cochabamba tiene un cierto potencial que se puede activar hacia el futuro. El año pasado, la gobernación elaboró una estrategia de desarrollo económico departamental que intentó en su momento y durante un par de meses hasta que llegaron las elecciones, ¿no? De agosto a octubre, logró establecer algunos vínculos, tender puentes entre el sector privado, el sector estatal, las universidades, el sector llamado de la economía comunitaria, los movimientos sociales, etcétera, que planteaban una alternativa interesante de poder concretar un Consejo Departamental de Desarrollo Económico. Lamentablemente, la polarización de fines de año echó por traste esto, y como Alejandra lo señalaba, muchos de esos sectores ya no pueden hoy en día ni verse siquiera. La expresión de ello es el desastre de gobernación, del manejo de la política en la gobernación, lo que pasa con la alcaldía de Cochabamba particularmente, pero también con los municipios de otros municipios del propio departamento, de manera que ese anhelo que por cuarta o quinta vez desde que yo conozco de intentar configurar un consejo de desarrollo económico que permita dialogar a los distintos actores, se podría decir que prácticamente ha desaparecido y no sé si en el futuro se van a poder ir abriendo estos espacios. Desde el punto de vista económico, uno podría pensar que hay varias opciones posibles, ¿no? Esta estrategia puede ser un punto de partida, por lo menos, para rediscutir el tema del desarrollo económico en Cochabamba sobre la base de los sectorcitos estos que les estaba planteando. Pero lamentablemente, por mucho que la gente que trabaja en economía no quisiera, la economía está dependiendo de factores sociales, de factores políticos, de factores de carácter cultural. Yo encuentro que hay tres barreras monumentales que están fuera del campo de lo económico que limitan la posibilidad de un desarrollo sostenible de Cochabamba futuro y que tienen que entrar en primer lugar en la agenda de la discusión y la resolución de las temáticas que estamos trabajando. El primer factor, y Alejandra creo lo ha señalado, es la fragmentación que hay. Una tremenda fragmentación social y política. Ya había, quizá una característica de la cochabambinidad era esa, ¿no? Ese chiste de díganme de qué están hablando para que me oponga y cosas de esa naturaleza que caracterizaban a Cochabamba en el pasado. Sin embargo, hoy se ha acentuado tremendamente. Hay una fragmentación, una atomización total. Y claro, eso ha llevado a que las pocas posibilidades que iban surgiendo de ir construyendo una visión de desarrollo que oriente un proyecto colectivo se han ido diluyendo en el tiempo. Un primer desafío planteado hacia el futuro es cómo superar esta fragmentación. Yo veo las cosas desde un punto de vista un poco pesimista, lo veo bastante difícil, mientras no haya, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, la construcción de un proyecto político que pueda, por lo menos, atenuar la alta conflictividad que en este campo se ha venido dando en el último tiempo, pero que en realidad creo que proviene desde hace ya varios años atrás. Una segunda barrera es la del campo institucional. Es un reflejo de la anterior. Institucionalmente, el departamento de Cochabamba es tremendamente desordenado. Hay una gran anomia de carácter institucional. Hay muchas disputas. Se ha debilitado muchísimo el establecimiento de reglas y normas claras que pudieran haber. En el transcurso del tiempo también podemos observar que estas debilidades de carácter institucional se han acentuado a lo largo del tiempo y yo no me llego a explicar muy bien las razones de ello, ¿no? Quizás hay que hacer un trabajo más en el campo de la sociología que nos permitan entender exactamente qué es lo que puede haber pasado. Se pueden plantear quizá algunas hipótesis, a lo mejor en el diálogo podemos ir encontrando alguna explicación de ese tremendo debilitamiento institucional que se ha dado en el país. Y la tercera barrera tiene que ver con
las mentalidades. Esto es algo que tendemos a no discutir mucho porque se teme herir sensibilidades de unos y otros. Pero en realidad, yo estos días he estado releyendo el texto de Alcides, bueno, leyendo por primera vez el texto de Alcides Arguedas, Pueblo Enfermo, y me he quedado con la boca abierta por la claridad de la radiografía de las mentalidades bolivianas que ese texto refleja. Y yo les voy a ser sincero, en colegio no hemos leído Pueblo Enfermo y toda la vida yo me he agarrado de prejuicios en contra de ese escrito. Pero cuando uno lo lee, en realidad uno dice, esta es una radiografía en blanco y negro de una realidad que es mucho más compleja, mucho más rica. Ahí se ve las características de las clases dominantes, de las clases medias, de las clases subordinadas, de los políticos, de unos y otros. Y me parece que en definitiva apunta al desafío que tenemos en Bolivia de entrar a hacer un análisis profundo de las mentalidades, los valores, la manera de ver el mundo, la manera de relacionarnos, que está en muchas de las bases de las explicaciones de lo que sucede en la economía y en la sociedad boliviana. Yo veo en Cochabamba el predominio de una mentalidad tremendamente cortoplacista. Como decía el Papirri, ahora que tenemos bien le cascaremos, eso es lo que guía nuestra conducta económica, por ejemplo. Este es un asunto complicado porque limita mucho las posibilidades de inversión. Si bien la cartera en la banca ha aumentado y los depósitos en la banca también aumentan, todavía uno puede ver esos patrones de consumo o esos patrones de carácter consumista viendo los autos en la calle, ¿no es cierto? Una proporción importantísima ya tienen placa que comienza con el número 5, que quiere decir que son autos que se los ha comprado reciencito nomás. 46, 47, 48, 49, etcétera. Incrementando los padeceres de ciclistas y peatones en nuestra ciudad y en otros lugares del propio departamento. Esto está muy ligado, les decía entonces, al tema del consumismo. Por otro lado, tenemos una gran capacidad, pero también está compartida con otros departamentos, de armar coaliciones, ¿no? Donde se reúnen 2 o 3 personas, arman una comisión con su dirigente, su bloqueador, su lloriqueo ante las cámaras, su logística que les lleva agüita, no sé qué, para que puedan pasar los momentos así. Y esa Oscar, gran... por favor, 2 minutos. Gracias, Manuel. Ese coalicionismo alimenta y se alimenta también de una mentalidad de conflicto permanente. Alejandra ha tocado el tema, lo he ido explicando, seguramente yo lo va a tocar muchísimo mejor, porque uno se pregunta por qué los cochabambinos, en general los bolivianos, pero los cochabambinos en particular, somos tan peleones. Y hay que buscar la explicación de esto. En el pasado se decía, somos así porque tenemos un opresor externo que nos ha saqueado durante toda la historia, etcétera, pero es una explicación que yo diría es más bien una suerte de análisis de adolescente, porque si bien puede tener algún elemento histórico de sustento, hay otras razones que están avanzadas en esa dirección. De tal manera que si cerramos ese triángulo perverso, ¿no? La fragmentación acentuada, que nos cierra los ojos hacia el futuro, la debilidad institucional acentuada también en el último tiempo y el problema de las mentalidades, nos encontramos con 3 barreras que están así atenazando a la economía y cerrando las posibilidades de pensar en un desarrollo económico sostenible en este caso. De modo que mi conclusión final ha sido, en las reflexiones que he tenido estos últimos días, que en realidad el problema económico de Cochabamba no es hoy económico. Es un problema social, es un problema político, es un problema de mentalidades. Y si no resolvemos estos problemas, las posibilidades de desarrollo económico sostenible de Cochabamba a futuro son bastante modestas.
Muchas gracias, Oscar, por tu presentación. Vamos a pasar ahora a la presentación de George. Tienes 15 minutos. El micrófono, por favor, si lo puedes habilitar. Perfecto. Muy buenas noches. Estoy encantado de estar aquí con ustedes para reflexionar un poco sobre este tema tan enigmático que es el futuro de Cochabamba. Y es muy agradable estar con Alejandra Ramírez y con Oscar Segada. Quiero decir de entrada que comparto la mayor parte de sus reflexiones. Creo que han proporcionado un cuadro tanto de diagnóstico como de propuestas muy interesantes. Yo me voy a concentrar en dos ámbitos de reflexión, uno que tiene que ver con temas vinculados a la cohesión social, a eso que Alejandra llamaba el debilitamiento del tejido social, y también al ámbito de lo político. Yo hace muchas décadas, cuando era estudiante de sociología, leí un texto muy famoso de Javier Albó con el título de ¿Por qué el Cochala es distinto? Es un texto que me impresionó muchísimo. Y Javier hablaba de un proceso de homogeneización de la población cochabambina que se había producido de una manera mucho más feliz que en otros departamentos. Habló de la imagen del mestizaje, de una interacción muy fluida entre el campo y la ciudad, que sería parte de la cultura o de la identidad cochabambina y de la presencia constante de una cultura campesina en la propia ciudad, ¿no? A través del sistema de ferias, de fiestas. Y un poco la salida, la conclusión era de que Cochabamba era un poco una síntesis de lo que debería ser Bolivia. Sin embargo, con el tiempo he podido apreciar que este diagnóstico y este estudio de mi amigo Javier Albó tenía muchas deficiencias, o en todo caso había sido desmentida por muchos acontecimientos políticos y sociales producidos los últimos 20 años, ¿no? Pongo como ejemplo los conflictos de enero del año 2001, las situaciones que hemos vivido en octubre y noviembre del año 2019, o los sucesos de agosto, ¿no? Eso que son los conflictos de cara a cara que pueden ser vistos como síntesis de un proceso de fragmentación, no solo de polarización política, sino también de fragmentación. Entonces coincido tanto con Alejandra como con Oscar que uno de los síntomas más peligrosos para Cochabamba actualmente tiene que ver con el tema de la polarización política, pero también de la cohesión social, ¿no? En términos sociales, hay muchos indicadores que nos permiten sostener esto. La discriminación y la violencia contra la mujer, ¿no? Los datos de feminicidio y violencia contra la mujer, por ejemplo, ¿no? El año 2019, Cochabamba ocupa el segundo lugar, ¿no? Con 25 de 116 feminicidios que se producen en Bolivia. Y solo 2 de esos casos tienen una sentencia, ¿no? Lo que evidencia un proceso de obstaculización de la justicia, ¿no? Entonces, las denuncias diarias sobre violencia contra la mujer son realmente preocupantes. A esto podemos agregar datos de que se llama la violencia prosaica, ¿no? Que está siendo estimulada por una violencia política, ¿no? Y por una notoria debilidad de las instituciones. El ajuste de cuentas, mano propia, es un síntoma muy evidente y muy dramático de un deterioro en los procesos judiciales, ¿no? Tenemos índices de pobreza y desigualdad, Oscar lo notaba, verdaderamente altos en Cochabamba. Altas cifras de pobreza, más casi 800.000 personas que viven en condiciones de pobreza moderada,
es decir, cerca del 40% de población. La pobreza extrema afecta casi al 20% de la población cochabambina. Y en niveles de desigualdad estamos muy por encima del promedio nacional. La masiva migración de personas al área metropolitana ha incrementado la población en las zonas periurbanas, generando situaciones de desempleo, extrema pobreza, discriminación. Y creo yo que hay un elemento clave, es esto que se llama el clivaje entre el campo y la ciudad, ¿no? Que es verdaderamente preocupante y lo hemos podido observar en los últimos acontecimientos políticos. Entonces tenemos una región dividida, ¿no? Segregada, tanto en términos espaciales como también socioeconómicos y culturales. Yo diría que a ellos se agregan dimensiones propiamente políticas que también han sido remarcadas por Oscar, ¿no? Y esto lo hemos podido observar a propósito de la crisis múltiple que estamos viviendo, ¿no? La crisis sanitaria ha revelado importantísimas debilidades en las capacidades y en la gestión de las instituciones públicas del departamento, ¿no? Tanto en el área de la salud como también en el campo de la educación. Estoy convencido de que no hay un liderazgo institucional fuerte, ni tampoco existe una visión compartida sobre el desarrollo sostenible de la región. No hay ni siquiera una capacidad de coordinación efectiva entre las instancias del nivel central, la gobernación y las alcaldías municipales. Tal vez el ejemplo más patético y más dramático es la gestión de la alcaldía del Cercado, que está hundida en denuncias de corrupción, ha paralizado sus actividades, es incapaz de coordinar sus acciones con otras instituciones, ¿no? Tiene un desprestigio moral y político enorme, que refleja un poco esta situación de fragmentación social, ¿no? Pues hay que agregar toda esta secuela de la corrupción estructural y el prebendalismo a las instituciones, ¿no? Entonces, no hay visiones compartidas y tampoco hay instituciones que tengan capacidades para actuar en términos de desarrollo sustentable en la región o que propicien, ¿no es cierto?, procesos de reestructuración, de fortalecimiento de los lazos sociales. Coincido entonces muchísimo con los análisis que han realizado tanto Oscar como Alejandro. Y bueno, ya en una perspectiva más positiva, ¿cuáles son un poco los desafíos o los escenarios más amigables que puede tener Cochabamba en el futuro? Pues yo diría que aquí hay que retomar esta idea de la crisis como oportunidad. La crisis múltiple verdaderamente ha sido devastadora, pero por lo menos ha tenido el mérito de hacernos pensar, de intentar caminar por caminos que ya no son los caminos tradicionales del pasado, no más de lo mismo, sino volver a reflexionar y llegar a la raíz de los problemas, ¿no? Y claro, ahí es necesario tratar de encontrar tanto soluciones de corto plazo como de mediano y de largo plazo, ¿no? Visiones largas acerca del destino de Cochabamba. Yo diría que un elemento vital es el tema institucional, ¿no? A pesar de los intentos que hubieron en el pasado, los cochabambinos tenemos instituciones divididas e incapaces de coordinar entre sí. Y es necesario revertir esta situación. Y esto es posible ahora. Es posible ahora porque creo que hemos concluido un ciclo político hegemónico, ¿no? Un ciclo de partido dominante con una hegemonía casi total en las instituciones cochabambinas y también nacionales. Y entramos a un nuevo momento político en el cual debemos construir nuevos marcos de gobernabilidad a través de la búsqueda de consensos, de políticas de Estado, de destinos comunes, ¿no? No nos queda otra.
es el nuevo escenario que tenemos que visualizar. Entonces, considero que acá es importante la participación de muchos actores, ¿no? Que no podemos pensar que es solamente el Estado el que debe de constituirse el único motor de un desarrollo sustentable o de gobernabilidad. Una de las ideas creo que ha estado sonando muchísimo en la última coyuntura y que yo la apoyo completamente es la necesidad de crear estos pactos entre actores económicos, entre productores, ¿no es cierto?, entre empresarios pequeños, grandes y medianos, pero también acuerdos sociales entre los distintos actores sociales importantes en la región, ¿no? Y hay que darle cierta institucionalidad a este tipo de pactos, ¿no? Hay que retomar esa idea o activarla de crear un consejo económico y social para Cochabamba, ¿no? Con plena participación y sin hegemonías secantes, ¿no? Es necesario una instancia de coordinación que asuma el liderazgo de las instituciones cochabambinas, ¿no? Creo que esto es importante y que podría adoptar esta forma de un consejo social y departamental para Cochabamba, que podría ser desde ya un mensaje importante en términos simbólicos, ¿no? Aparte de esta iniciativa política, bueno, revertir el proceso de destrucción del tejido social de la ciudad de Cochabamba y del área metropolitana y del departamento es una tarea muy compleja que tiene que ver con muchas variantes, no solamente políticas o institucionales, ¿no? Es una tarea por lo menos de corto, mediano y de largo plazo. No habrá cohesión social en Cochabamba si es que no se reduce pues, la pobreza extrema, ¿no? La pobreza moderada. No habrá una cohesión social si es que no se crea una economía de base más ancha, con empleo, sobre todo para los jóvenes y sobre todo para las mujeres, ¿cierto? No habrá tampoco cohesión social si es que no hay una mejor articulación territorial en Cochabamba. Tenemos subregiones que están desarticuladas entre sí, ¿no? El trópico parece un mundo muy distinto al de la región subandina en Cochabamba, ¿no? Las zonas de altura, ¿no? Una articulación obviamente del área metropolitana. Entonces, esa me parece una de las tareas más importantes. Pero tampoco habrá una cohesión social si no tenemos en cuenta el tema cultural. La fragmentación de la sociedad cochabambina tiene también este contexto cultural, ¿no? Una cosa que tiene que ver efectivamente con mentalidades y formas de pensar, que es un problema no resuelto, ¿no? No se resolvió con el proceso del 52, tampoco se resolvió con el proceso de cambio de los últimos 14 años y persisten factores estructurales de injusticia, de discriminación, de interculturalidad. Estas tareas están pendientes, ¿no es cierto? Y para ello es necesario resolver problemas socioeconómicos. Y yo diría que yo haría un énfasis especial en el tema educativo, puesto que es un poco el tema común a los conferencistas, me parece muy importante. La educación parece ser una de las herramientas para propiciar estos contextos de interculturalidad, saber respetar y reconocer al otro, ¿no? Pero no tienen que estar manipuladas políticamente, tienen que tener un otro horizonte. Hay que empezar a reformar la educación, no para reconocer rivalidades o identidades opuestas, antagónicas entre los bolivianos, sino también espacios de reconocimiento y de interacción social con el otro. Yo diría que un otro tema absolutamente importante en el campo educativo es el de la investigación para el desarrollo. Y en realidad, todos los procesos educativos. Coincido en que una de las potencialidades de Cochabamba pero puede desarrollarse de mejor manera y es la educación, ¿no? Entonces,
tenemos muchas universidades que tienen prestigio, producen investigación. Nuestra Universidad de San Simón, a pesar de su tremenda crisis, es una institución que cuenta con centros de investigación de niveles de calidad, ¿no? Hay que desarrollar estas unidades vinculándolas a los procesos productivos. Hay que innovar en tecnología, hay que propiciar una transformación de la educación basada, por lo menos en el campo de la educación superior, en una enseñanza de investigación por problemas, ¿no? Orientadas a por favor, problemas. 2 minutos. Bueno, yo diría que esta es una de las potencialidades de Cochabamba, aparte obviamente de su favorable condición geográfica. La educación puede ser una palanca para propiciar en el mediano y en el largo plazo no solamente procesos de interculturalidad, sino una efectiva transformación de la matriz de desarrollo de los cochabambinos, que tenga el horizonte de una sociedad de conocimiento, una ciudad del conocimiento, que capacite a los jóvenes en investigación científica y tecnológica, que constituyen para mí ahora el verdadero motor de lo que es un desarrollo sustentable. Yo me voy a quedar ahí, Manuel, para poder intervenir más bien en el debate. Muchas gracias. No, muchas gracias más bien a ti, yo. Creo que hemos escuchado 3 exposiciones muy esclarecedoras. Han sido 3 miradas con entradas un poco diferentes, pero que creo que han sido complementarias. Hemos tenido un diagnóstico bastante completo de lo que está pasando en Cochabamba y también ha habido propuestas muy importantes e interesantes. Antes de dar la palabra al público, a las preguntas y comentarios de los compañeros que están en sala, nuevamente le daría 2 minutos a Alejandra para que puedas hacer algunas complementaciones. Adelante, Alejandra. Creo que ya está, ¿no? Mi micrófono. A ver, rapidito, yo creo que hemos coincidido, ¿no? Es decir, Oscar decía hace un rato, no puede haber, no podemos aprovechar las oportunidades y potencialidades de Cochabamba si no tomamos en cuenta el factor social. Totalmente de acuerdo, pero yo también al revés lo digo, es decir, no podemos enfrentar el factor social sin tomar en cuenta el tema económico. Cuando Oscar hablaba de los datos económicos, y sobre todo de este problema del sector informal, que Cochabamba, si mal no recuerdo, Oscar, es el departamento con más sector informal. Creo que estamos cerca del 76% de la población que está en el sector informal, y muchos de ellos informalidad de sobrevivencia. Entonces, este tema económico, no podemos hablar de lo social si tampoco hablamos de estos temas económicos, de, como decía yo, del tema de la pobreza, etcétera. Yo creo que van absolutamente circular. Es un círculo que a ratos yo digo vicioso. ¿Cómo salimos de eso? Y ahí yo voy a aumentar 2 variables más que creo que son importantes mencionarlas cuando hablamos de Cochabamba, el tema medioambiental. Es decir, eso de que somos ciudad jardín, se ha destruido. Cochabamba ya no tiene grandes problemas medioambientales, no solo en términos de la gestión de la basura, ¿no? que todos lo conocemos, vamos por las calles y ahorita mucho más, es un desastre, sino una gestión ambiental, por ejemplo, de asentamientos, ¿no? Los desastres que han habido debido a este asentamiento caótico y este crecimiento caótico en la zona de Tiquipaya, constantemente los desastres que están habiendo naturales, que tienen que ver con el tema ambiental. Entonces, en ese círculo de lo económico-social yo aumentaría lo medioambiental y obviamente, como planteaba yo, el tema cultural. Pero yo creo que hay una problemática que nos estamos olvidando, y lo voy a plantear, debería haberlo planteado antes, pero yo creo que es fundamental en términos económicos, sociales y medioambientales, tiene que ver con este círculo, y es el tema del narcotráfico y del contrabando, y todo lo que es la economía subterránea, que tiene que ver, que yo creo que están fuertemente acompañados por estos procesos de trata y tráfico que están creciendo en la región de manera muy, muy fuerte, y que tienen que ser enfrentados y son fundamentales
fundamentales si queremos pensar en otro tipo de Cochabamba, ¿no? Entonces, dejo como un problema que forma parte del círculo y que hay que ver cómo podemos reaccionar frente a esto. Y para cerrar simplemente, más que pacto social, yo plantearía, es decir, volver a la idea tal vez un poco antigua para otros de contrato social. ¿Por qué? Porque contrato social no es simplemente hacer un pacto por un momento, es volver a repensarnos como sociedad. Contrato social, ¿en qué sentido? En que si tenemos que hacer contratos vamos a tener derechos, pero vamos a tener obligaciones y responsabilidades, es lo que decía hace un rato. Y ahí obviamente, y coincido totalmente con Yoyo, la educación es fundamental, tanto para las relaciones personales como para las relaciones familiares, como para las relaciones interciudadanas. Y voy a terminar muy rapidito con esto, antes de que me cortes, Manuel. Hace una semana veía un programa de Noruega, creo que era, donde para enfrentar la pandemia había todo un proceso educativo, ¿no? Y les enseñaban a los niños, desde niños, la responsabilidad social. Claro, surgió a raíz de todos los movimientos antibarbijos que han surgido en Europa. Entonces, ¿qué han hecho? Inmediatamente han ido a la educación. Y nosotros cerramos colegios, ¿no? Es decir, no se toma en cuenta el tema educativo como un tema que puede permitir construir otro tipo de sociedad. Entonces sí coincido, el único futuro posible es tratar de ver este círculo, pero volverlo un círculo positivo y no un círculo vicioso, como el que estamos viendo, donde la educación sería un motor fundamental, ¿no? Aprovechando todas las potencialidades, insisto, la sociedad de conocimiento, han hablado, los Cochabamba Bailes, pero también hay otras potencialidades como, por ejemplo, lo que deviene de la migración transnacional. Somos una sociedad donde más la gente se va, pero también más vuelve. Y eso tiene que ser alguna potencialidad, no necesariamente es un problema. Es cómo agarrar esta globalización que está dentro, esta idea de ciudadanía global que entra a partir de estos procesos. Bueno, son cosas que lanzo para Muchas pensar gracias, así. Alejandra. Ahora sí te corto. Muchas gracias, Alejandra. Pasamos a Oscar. No sé si quieres hacer una complementación de 2 minutos, por favor. Claro que sí, Manuel. Adelante, adelante. Gracias. En realidad voy a agarrar menos de 2 minutos, porque me parece muy interesante lo que han expuesto los compañeros, y más interesante todavía las muchas coincidencias que han habido. Yo quisiera resaltar lo que Alejandra ha señalado en términos de incluyendo en la reflexión la problemática medioambiental y del narcotráfico. Aunque muchas veces a uno lo critican por mencionar este tema, yo me he abstenido de hacerlo. Tengo la hipótesis de que no solo la economía cochabambina, sino incluso la economía boliviana tiene una porción importante de valor económico de la producción y exportación de cocaína esencialmente, que es una actividad obviamente ilegal y que por tanto se mueve en el mundo de la informalidad, entendida esta como reconocimiento o participación en las reglas y normas legales. El problema está en cómo puede uno tocar la problemática medioambiental y del medio ambiente en un contexto en el cual los procesos migratorios se han tornado tremendamente desordenados, por un lado, y por otro lado, por el empoderamiento político de actores que están metidos en ese circuito, ¿no? Es un tema extremadamente complejo, pero es un desafío que hay que encarar. Por otro lado, yo coincido con Yoyo en el sentido de que un contrato, un pacto, la formación de consejos de uno u otro tipo, requiere que se tenga como prioridad fundamental el tema de disminuir la pobreza. Solo que la disminución de la pobreza es un asunto relacionado fundamentalmente a la productividad económica, a las interrelaciones entre sectores, a la articulación en el territorio de oportunidades económicas y esencialmente el hecho de que si hay un potencial en la economía del conocimiento, que este potencial pueda alcanzar a sectores que están en áreas rurales, por ejemplo, y que como hemos visto, como se ha reiterado hace un momento, viven como al margen de un sistema educativo que de hecho ya es bastante precario. Entonces es un desafío que es importante considerar. Y finalmente, cuando se planteaba el tema de la educación
coincido plenamente en que la clave en el momento está en este aspecto. Me estaba acordando de que hace un par de años encontré un sitio en internet de una iniciativa que estaban haciendo en Inglaterra en relación a la formación en valores. Y lo que hacían era enfatizar un conjunto de valores que ellos agrupaban en ciertas áreas, ¿no? Hablaban de valores de carácter moral, como el coraje, la justicia, la honestidad, la compasión, la humildad, etc. Valores intelectuales, como el pensamiento crítico, la autonomía, la curiosidad, el razonamiento, la reflexión. Valores cívicos, como la ciudadanía, la comunidad, el buen vecindario, el servicio, el voluntariado, y valores de performance en la vida como la determinación, la motivación, la perseverancia, la resiliencia, el trabajo en equipo, etc. Y la verdad es que tenía una suerte de sana envidia en relación a ese tema, porque me parece que el que la gente empiece a discutir valores esenciales que hacen a su propio desenvolvimiento como personas y a las interrelaciones sociales, y sin necesidad de que se inculquen estos valores, sino que estos vayan surgiendo de una sana reflexión que se puede hacer inclusive con niños de preescolar, puede haber ahí un componente esencial que a lo mejor no da frutos inmediatos, pero puede dar frutos fundamentales en el mediano y en el largo plazo. Entonces, esta temática de la formación en valores, como una construcción colectiva que vayan haciendo las sociedades donde los centros educativos son fundamentales, puede ser una alternativa interesante para encontrar alguna salida a este laberinto en el que estamos. Muchas gracias, Oscar, por esas complementaciones. Yo, tienes 2 minutos también. Sí, yo creo que deberían pensar en ciertos ejes transversales con relación al futuro de Cochabamba y sobre la idea de una economía de otro tipo, ¿no? Y que por supuesto involucra tanto lo social como lo político, ¿no? Un tema transversal de absoluta importancia es el tema medioambiental, que no lo hemos podido desarrollar por problemas de tiempo. Pero tenemos potencialmente una situación de catástrofe medioambiental en Cochabamba. Basta ir a dar una vuelta por el río Rocha o ver los frecuentes incendios del Parque Tunari o la paulatina destrucción de los primarios que hay en la zona del trópico. El área metropolitana de Cochabamba es una de las zonas urbanas más contaminadas de América Latina. Por lo tanto, el tema medioambiental ya no tiene que ser visto simplemente como un activismo puntual, desvinculado del tema de la construcción del poder, ¿no es cierto? Tiene que ver o tiene connotaciones políticas que nos tienen que llevar a replantearnos un modelo económico, extractivista, y que esté presente en todas las iniciativas del Estado, ¿no? Creo que ese es un tema fundamental. El otro tema transversal también, ya lo han remarcado los compañeros, es el de la equidad económica y social. Dadas estas desigualdades, estas situaciones de pobreza, el tema de justicia social me parece que es imprescindible ser tomado en cuenta, sin la cual no habrá procesos de integración social. Un otro eje transversal tiene que ver con esto que tal vez vagamente se llama la interculturalidad. Transformar las mentalidades no es fácil, ¿no es cierto? Son procesos de largo aliento. Y estos tienen que ver con aprendizajes de valores, efectivamente. Es una zona descuidada o hiperpolitizada en los procesos educativos actuales. Pero además tiene que ver con otro tipo de mirada hacia el otro. No somos tremendamente hostiles y violentos contra el otro. Y todo está expresado de una manera sintomática en el lenguaje político, el lenguaje social, el lenguaje cotidiano. Es un lenguaje que animaliza al otro y lo trata como va. Yo diría que otro eje transversal que es muy importante, también anotada por Alejandra, tiene que ver con los problemas de género, ¿no? Hay una demanda muy fuerte sobre la situación de pobreza multidimensional de la mujer, discriminación, patriarcalismo, y creo que debe estar incorporada
una lectura transversal también sobre el tema de la mujer en los planes futuros de desarrollo en Cochabamba y sobre la acción de las instituciones muy concretas y puntuales que tienen que darse sobre esta materia. Un último comentario sobre el tema del narcotráfico que planteaba Oscar con justa razón. Hace 50 años que estamos librando una guerra contra las drogas y hemos perdido, ¿no es cierto?, contra la producción de la cocaína. 50 años de experiencias fallidas en el combate contra la droga y el narcotráfico, y los resultados son completamente negativos. Los indicadores nos muestran crecimiento de la producción de cocaína, ¿no? Entonces, hay que volver a plantear una estrategia contra el narcotráfico. Esto involucra miradas no solamente nacionales, sino contextos internacionales y otro tipo de acciones, ¿no? Este es un gran desafío, sobre todo para Cochabamba, por su calidad de zona productora de coca, que ciertamente tiene una fuerte implicancia directa en la producción de cocaína. Eso es, ese sería una especie de síntesis o de balance que yo hago, querido Manuel. Muchas gracias, Yo. Vamos a pasar ahora a la sala. Seguramente hay muchas personas que quisieran hacer comentarios, preguntas al respecto de las tres miradas que hemos tenido hoy sobre Cochabamba. Como dije hace un momento, han sido miradas bastante complementarias, miradas que han planteado un análisis de lo que está pasando actualmente en Cochabamba, y también de muchos de los problemas, de las barreras que tenemos, y que tenemos que hacer grandes esfuerzos justamente para sobrepasar estas barreras. No sé si Rubén vos estás controlando quienes han pedido la palabra. Las personas que quieran hablar, por favor, hay abajo de sus pantallas hay reacciones y ahí pueden levantar la manito o prender su video y tratar de que los identifiquemos quienes quieren hacer preguntas, comentarios, o si no, también en el chat pueden hacer preguntas por escrito. No sé, Rubén, ¿hay personas? Por el momento no hay nadie que levanta la mano, pero como dice Manuel, también pueden escribir en el chat, ¿no?, pidiendo que se les habilite el micrófono para las personas que tal vez se les hace difícil reaccionar y levantar la mano. Tal vez yo pueda empezar para poner un poco mientras las otras personas pueden hacer preguntas o comentarios. Yo creo que generalmente es un tema, y lo dijiste, Oscar, es un tema del que no se habla mucho, y es el tema del narcotráfico. Y finalmente ese tema está afectando, bueno, no solamente al departamento de Cochabamba, pero en general a todo el país. Y yo no sé, justamente el otro día yo escuchaba un debate donde se planteaba algunas posibilidades de solución a este problema, y una de esas posibilidades era de tratar de legalizar las drogas, que tal vez eso podría de alguna manera ayudar a que haya menos violencia de repente, que sea menos problemático. No sé qué piensan al respecto, si esa podría ser una de las salidas, digamos, al problema de la droga, ¿no? Y por otro lado, creo que también el tema medioambiental es un tema de preocupación muy importante. Y justamente, bueno, Alejandra, lo tocaste al final. Y creo que, bueno, estamos viendo, por ejemplo, en el caso del río Rocha, en el caso del Parque Tunari, etcétera, etcétera. Se podría dar muchos ejemplos, y no sé cómo se podría nuevamente, de repente, llegar a pactos, acuerdos, a un consejo económico, social, político, podría ayudar en estos temas, no solamente medioambientales,
pero también en los otros temas que se ha tocado de desigualdades, de pobreza, etcétera, ¿no? No sé si ahora sí hay otras personas que están, creo que hay unas preguntas por el chat, ¿no? Si puedes leerlas, Rubén. Hay una participante que de nombre Gabriela que ha levantado la mano. Entonces le daremos apertura. Ahora puede habilitar su micrófono, Gabriela. Gracias, gracias. Buenas noches a todos y especialmente a Alejandra, a Oscar y a Yoyo. Es muy interesante pues tener datos y conocer un poco el departamento donde uno vive, ¿no? Voy a tocar algunos temas con total, digamos, sentido de curiosidad nomás, para que de repente se pueda conversar también. Entre las cosas positivas, digamos, a ver, sin haber hecho estudios sobre Cochabamba, pero al ser una habitante, pero además que quiero mucho a Cochabamba, he tenido la oportunidad de vivir en otros lados y siempre he regresado a la yacta en el sentido de que valoro bastante primero el clima, que es una de las que podría explotarse como una potencialidad, o una ciudad ahora, hoy en día ya no tan verde, sin embargo, todavía con una geografía en el centro de la ciudad o en el cercado, por ejemplo, y en municipios aledaños para desarrollar una ciudad de la bicicleta, por ejemplo, ¿no? También veo como potencialidad en la explotación del turismo. Somos también un departamento gastronómico, etcétera. En ese sentido, preguntaría qué opinan, digamos, de estas potencialidades. Uno. Segundo, solo como curiosidad también, cuando Oscar tocaba el hecho de que los cochabambinos somos bien peleadores, aguerridos, siempre dicen la mujer cochala de armas tomar, etcétera, parecería una característica cultural, ¿no? Y también hay otro dicho que nos dicen que los cochabambinos somos bien envidiosos, ¿no? A diferencia de que ustedes han tenido que escuchar cuando viene o es alguien, no sé, un familiar o qué sé yo, potosino, dicen son bien buenas gentes, pero de los cochabambinos nos dicen que somos bien envidiosos. También me gustaría su opinión sobre esta característica más cultural de dónde podría, digamos, provenir. Luego, para Alejandra, el tema de los linchamientos y la toma de justicia por mano propia, quisiera, Alejandra, no sé si has enfatizado en que los índices más altos se dan en Cochabamba, puesto que ahí se puede ver de dónde provendría, digamos, este índice alto de linchamientos, ¿no? Y finalmente también me uno a lo a esta problemática del narcotráfico, ¿no? Yo sí pensaba que, o sea, pienso aún que es un tema eh, prioritario para estudiar para sociólogos, economistas, pero a la vez yo digo que al ser una actividad ilícita es difícil entrar. No sé si conocen estudios, porque yo solo me puedo hacer, digamos, ciertas imágenes, peligrosidad, digamos, del Chapare, hasta qué punto hay grupos armados, se habla de eso o no, puesto que si hay un veto, digamos, para los cientistas sociales al ser una zona peligrosa, además que se irradia hacia Santa Cruz también, no solo es Cochabamba, ¿qué opinión tienen? Y para Yoyo, la última, ¿no ves? Se dice de Cochabamba que ha desarrollado una intelectualidad que siempre ha pensado el país de manera más integral, ¿no? Ahí tenemos a Almaraz, Montenegro, Marcelo Quiroga, Santa Cruz. Entonces, sí ha irradiado una intelectualidad en la actualidad, yo también esta faceta. Gracias. Gracias, Gabriela. Vamos a tomar unas dos intervenciones más y después pasamos nuevamente la palabra a los panelistas. Rubén, no sé quiénes están. Ever ha solicitado que se le habilite el micrófono. Lo estoy mandando. Le estoy habilitando el micrófono.
Ever Solís, puedes habilitar ya y hacer tu pregunta. Bien, buenas noches a todos los participantes y agradecer a los panelistas por la charla tan interesante que nos han brindado, ¿no? Al grano, me iré con la pregunta. ¿Cuáles consideran que deberían ser las medidas económicas que se deberían tomar para dar estabilidad a los ciudadanos y ciudadanas después de una crisis tan fatal por la cual estamos atravesando, ¿no? Y que seguramente va a haber consecuencias más profundas a largo plazo? Gracias, esa es mi pregunta. Gracias, Ever. No sé, una última intervención, tal vez leer la pregunta de Mireia Sánchez. No sé si Mireia está o simplemente leemos su pregunta. Ya la primera pregunta que han realizado en el chat es de Alberto Libera. En realidad es una idea, ¿no?, que comparte. Lo voy a leer. Dice, el narcotráfico significa para Bolivia, pero especialmente para Cochabamba, inestabilidad política y así se inviabiliza la economía. Sin encarar este tema, la economía e institucionalidad se ve permanentemente amenazada. Eso es lo que participa Alberto Libera. Y por último voy a leer lo que dice Mireia Sánchez. Y dice lo siguiente: uno de los temas transversales es el de la corrupción que atraviesa, por ejemplo, la justicia. Es un dato terrible que gracias a la corrupción y la burocracia, más del 98% de las víctimas de violencia no denuncien o dejen la denuncia. Eso sería, Manuel. Perfecto. Hay una última pregunta de Jesús que dice: buenas noches a todos los expositores. Mi consulta es cuál sería la mejor alternativa para afrontar el problema del comercio informal en Cochabamba. Bueno, volvemos a pasar el micrófono a nuestros panelistas. Yo, por tu complementación y por responder a los comentarios y preguntas. Ahora pasaríamos la palabra a Oscar. Gracias. Bueno, los comentarios, las preguntas han sido sumamente interesantes. Yo tampoco voy a abordar todos porque no hay tiempo y tampoco tengo posibilidad de tocar todos los temas que se han planteado. Empezaré por lo último que tocaba Yoyo. El tema del narcotráfico es un asunto muy complejo, agarra muchas dimensiones y tiene un componente internacional fundamental. Pero pienso que en Bolivia hay que empezar a plantearse una discusión en torno al tema del narcotráfico que maneje el tema de la responsabilidad de la gente, las actitudes que se tienen ante la droga, los alcances económicos, sociales, políticos de carácter legal, porque quizás en esa discusión pueden ir surgiendo alternativas que nos permitan trabajar por un lado hacia dentro del país y por otro lado ir haciendo propuestas fuera del país que iluminen la resolución de este tema. De todas maneras, es algo muy complicado porque hay grandes intereses económicos planetarios, de modo que el tema del narcotráfico lamentablemente nos sobrepasa. Con todo, uno podría intentar hacer algunas políticas que nos ayuden a reducir los índices de criminalidad que están vinculados al narcotráfico, de modo tal que no sea un aspecto que tenga una connotación demasiado problemática para el país mientras se puedan ir resolviendo estos temas. El resto de los comentarios que voy a hacer giran en torno a dos aspectos que pueden ser interesantes desde el punto de vista económico trabajar. Por un lado, está la idea del medio ambiente y por otro lado el tema de la construcción de una suerte de conglomerados productivos
en distintas regiones del propio departamento. Me explico un poquito mejor. En los últimos años ha surgido por iniciativa de algunos organismos internacionales y de algunos estudios particulares que se han venido haciendo el concepto de la economía naranja, que tiene que ver básicamente con el conocimiento, la cultura, el arte, el aprovechamiento económico de las fiestas tradicionales que tienen las sociedades. Y Cochabamba tiene un potencial, como lo han mencionado Gabriela, como lo han mencionado los panelistas, etcétera, muy grande en ese campo. Si nosotros podemos mirar en el mediano y el largo plazo una articulación entre la creación de conocimiento, la investigación científica, la tecnología, su aproximación a la producción, que pueda cruzar el tema de estas tradiciones de carácter cultural y artístico con los patrimonios culinarios, los atractivos de carácter turístico que hay en Cochabamba, resulta que ahí puede haber un potencial muy importante que nos permitirá ir desarrollando una suerte de servicios sanos, por decirlo de alguna forma, que no solamente crean bastante riqueza, sino que también crean mucho empleo. Y en relación a esto está la configuración de esta idea de conglomerados productivos, es decir, se trata de articulaciones que se van dando entre sectores en el territorio, en distintos ámbitos territoriales, que podrían darse en el propio departamento, y que vayan agarrando tanto la actividad productiva de carácter agropecuario, por ejemplo, con agregación de valor, con manufacturas simples que las propias economías familiares campesinas pueden ir realizando, y que además permiten integrar el territorio con aportes o soportes tecnológicos, la dotación de servicios públicos, y que pueden ser una alternativa para trabajar esta problemática del medio ambiente, ir metiendo la idea del potencial económico que pueden tener las llamadas ciudades verdes o inteligentes. Uno se puede imaginar, qué sé yo, Punata, una ciudad verde inteligente que tiene su conglomerado productivo, a la cual se desplazan muchos de los establecimientos económicos que trabajan en conocimiento, en informática, porque resulta que en el municipio se han hecho iniciativas para dotar de conectividad de Internet muy veloz, y institutos de formación en el campo informático que vayan nutriendo de fuerza de trabajo a estos emprendimientos económicos, ir pensando en esa clase de alternativas abiertas que permiten ligar pues, los aspectos tradicionales del potencial económico que tiene el departamento con nuevas posibilidades en el campo de la economía de la información y con procesos de transformación productiva, fortaleciendo además también las economías campesinas, familiares y comunitarias que están asentadas ahí, que tienen un potencial a pesar del debilitamiento que han tenido en los últimos años. Estas iniciativas que pueden comenzarse ya a aplicar en lo inmediato van a permitir, me parece, responder a la inquietud que tenía un par de las personas que hicieron preguntas en relación a qué se puede hacer en el campo de lo económico ante la crisis que se está viviendo. La crisis es no solamente nacional, sino también planetaria. De modo que hay muchas acciones que no se pueden hacer debido a que es un asunto muy complejo. Pero me parece que en el corto plazo se puede hacer un conjunto de planes de reactivación económica basada en las obras públicas, en inversiones estatales, en infraestructura, en mejoramiento del riego. Solamente la mitad de los terrenos de cultivo en Cochabamba tienen riego, eso limita mucho las posibilidades, con fondos de apoyo a la producción, asistencia técnica, etcétera, que tengan, pero a estos conglomerados productivos regionalizados como ejes fundamentales. Si se logra avanzar en esa dirección, me parece que puede haber una recuperación relativamente rápida de la economía cochabambina en el corto plazo, resolver el problema del comercio informal también en el corto plazo, y en el mediano y en el largo plazo se puede ir configurando esta suerte de reestructuración básica
de transformación estructural de la economía de Cochabamba. Pero para eso tenemos pues que volver de nuevo a estas barreras que les mencionaba al principio, ¿no? Que tienen que ser trabajadas, me parece, a partir del sistema educativo, a partir de la propia relación política, a partir de los temas de la agenda de debate del departamento, que son superar la fragmentación social, ir construyendo una visión que oriente un proyecto colectivo departamental de largo plazo, donde se puedan ir reconstituyendo y fortaleciendo las instituciones y se pueda ir también desarrollando un tipo de mentalidad que sea al mismo tiempo que emprendedora, que premie la iniciativa privada, conecte a la gente con la colectividad y que nos haga a todos entender que el bienestar de los individuos es inseparable del bienestar de la colectividad. Muchas gracias, Oscar, por las complementaciones y las respuestas que has planteado. Vamos a concluir con Alejandra. Adelante. Ya. A ver, yo también voy a abordar algunos de los temas planteados, porque además ya muchos de ellos sí han sido respondidos por Yoyo y por Oscar. Pero de todas maneras quiero incidir en tres temitas que me parecen interesantes. El tema del narcotráfico. A raíz de los estudios que estábamos realizando en términos de inseguridad y violencia, no nos quedó otra, porque está absolutamente relacionado, de entrar a trabajar el tema del narcotráfico. Y bueno, yo he estado trabajando con un grupo que sí tiene propuestas alternativas que me han parecido muy interesantes. No es mi tema, son ellos los que están planteándose, que retomo sus ideas frente al narcotráfico. Y entre las cosas que plantean, y estoy hablando de Acción Andina, de investigadores que están en esa área, Fernando Salazar, etcétera, es que frente a las políticas punitivas que se han estado llevando a cabo, porque en realidad la política de Morales ha sido un poco seguir las políticas que venían antes, ¿no? Son punitivas, siguen los mandatos de esta tendencia frente al narcotráfico, ¿no? Y uno de los indicadores que a mí me parece, Rosa Chat tiene un artículo sobre el tema, que ella puntualiza, unos indicadores para mostrar que estamos combatiendo el narcotráfico es ver cuántos pozos descubrimos o cuánta gente cae en la cárcel. Y muchas de esa gente, voy a vincular después con lo de Mireia, son mujeres, porque las mujeres son las que más se están metiendo en el microtráfico. Y un poco el cuestionamiento que hacen estas personas que están trabajando en el tema es, escucha, pero este tipo de política ¿está solucionando el tema? No, porque las actividades de narcotráfico siguen subiendo y lo único que hacemos es agarrar al chivo expiatorio, a esa mujer que es la que está en la cárcel ahora por estar vinculada al microtráfico. Frente a eso, entre las propuestas que se manejan, justamente íbamos a organizar un seminario para marzo, fines de marzo, y bueno, se nos cruzó con la pandemia, o sea que ya no hubo el seminario para ver estas alternativas de políticas frente al narcotráfico. Y una de las alternativas que dicen, no solamente es esto de legalizar el consumo de drogas, y no solo legalizar el consumo de drogas, no se trata de decir que consuman todos, sino eso significa controlar también el tipo de drogas que la gente va a consumir, porque todos van a tener que saber quién está consumiendo para poder también controlar qué están consumiendo, porque hay diferentes calidades de los productos que son más o menos nocivos. Entonces, no solamente se trata de legalizar, que es una de las salidas, sino la otra que me ha parecido sumamente interesante, es de buscar alternativas que no sean directamente punitivas y que más bien vayan a atacar a estos grandes. Según ellos lo que trabajan, no hay aquí clanes, ¿cómo se llama? Los grandes clanes de narcotráfico, pero sí familias de narcotráfico, que son las que están vinculadas a los otros, porque es un tema global también, no es una cosa que puedes atacar solamente en Bolivia, es un tema que para atacarlo hay que atacarlo a nivel interrelacionado con otros países. Entonces, ¿cómo hacerlo? Dejar a un lado esto de querer simplemente mostrar indicadores y mandar a gente a la cárcel, hacinando todavía más y empeorando la problemática de la cárcel, sino tratar de construir otro tipo de política que tienda más bien prevención, pero que tienda también a, según lo que se estaba planteando, a hacer una política donde
los usuarios no sean criminalizados, los microtraficantes no tengan, porque desaparece un microtraficante y vuelve a aparecer inmediatamente otro, porque son los clanes estos los que están importantes, y que más bien ataque a estos clanes, ¿no? Ahora, algún rato vamos a hacer el seminario para ver cómo va más allá la propuesta, pero de todas maneras, cuando hablamos de narcotráfico, no solamente estamos hablando de este tema de consumo de droga, estamos hablando de una actividad que está íntimamente relacionada. Yo he empezado esta parte diciendo que cuando estábamos estudiando violencia no nos quedó entrar a otra que estudiar narcotráfico, porque es un tema íntimamente vinculado a la trata y tráfico, al tema de armas, el chapare bien quemar. Es una tierra, es un espacio absolutamente separado del resto de Bolivia. Es más, después del conflicto de octubre y noviembre, han votado a la policía, no había presencia estatal. Entonces es un estado más o menos independiente dentro de Bolivia, y yo creo que es un tema que hay que trabajarlo, y donde además hay armas, ¿no? Y donde además hay otros problemas muy fuertes. Y vinculo esto con la segunda pregunta que voy a abordar, el tema del linchamiento. No sé si ustedes han seguido los datos. Es bien difícil tener datos sobre el linchamiento porque no está consignado como un delito, sino hay que ir a la revisión hemerográfica, la revisión de medios de comunicación, etcétera. No hay una fuente oficial que nos dé datos sobre el número de linchamientos. O sea que la pregunta tuya, Gabriela, de si Cochabamba es el departamento con más índices de linchamiento, no sabría responderte, porque lo que yo hago es hacer una revisión cotidiana hemerográfica y de medios de comunicación sobre los casos que aparecen de linchamiento, y eso no lo puedo hacer en todos los otros departamentos. No hay una fuente oficial donde diga hay tales linchamientos, hay tales linchamientos. En los últimos años sí han empezado a aparecer, pero no hay. Entonces es bien difícil decir, pero si ustedes se dan cuenta, vinculo a lo que decía antes, durante el tiempo entre octubre y marzo octubre del año pasado y marzo de este año, que cuando han votado a los policías para que vean cuán autónomo es ese estado, cuán fuera de Bolivia está ese estado, han habido más de 6 linchamientos en la zona, ¿no? ¿Por qué? Porque es otra forma de ver la justicia. Cada uno toma la justicia a su mano, y ese es el gran problema del linchamiento. La otra pregunta a la que voy a... Bueno, y del narcotráfico, ¿no? De ambas cosas. La otra pregunta a la que quiero responder es un poco a esta pregunta que hacía Mireia sobre si la corrupción de justicia, cómo se explica el tema de es decir, la corrupción es un obstáculo para enfrentar la violencia de género. Efectivamente, ¿no? La corrupción siempre es un obstáculo para enfrentar cualquier cosa, pero en los estudios que he leído sobre el tema de gestión de la violencia de género, además de la corrupción aparecen otros problemas, y yo creo que hay que tomarlos en cuenta, porque por ahí podamos solucionar más la problemática. Uno es el tema de presupuesto, es decir, se ha hecho la ley 348, avanza mucho discursivamente para enfrentar los feminicidios y la violencia de género, pero no hay un presupuesto, o es muy chico, y recién se está empezando a gestionar para ayudar a las familias de las víctimas para hacer los juicios. Si no tengo plata, ¿cómo yo voy a hacer ese seguimiento? Entonces, no es necesariamente corrupción, hay un tema me he quedado en el discurso, ahora qué pasa en la práctica presupuestaria. Otros temas que sí he estado viendo que aparecen, bueno, el estudio de Baptista y Manigué, hay tesis sobre el tema, es el tratamiento que se da a las víctimas de violencia, que supone una revictimización en los juzgados, y eso no es corrupción, sino es maltrato, es falta de protocolos para la gente que está trabajando en el tema, falta de conocimiento, falta de especialidad. Se cambia mucho al personal en los LIMS y en las FELCB. Entonces, ¿cómo vas a hacer el seguimiento si no tengo la preparación para hacer frente al tema de violencia de género? Bueno, y la lógica misma de los jueces y la lógica misma de la gente frente a eso, ¿no? Seguimos siendo una sociedad en que podemos buscar ciertos paliativos para este tipo de violencia, pero insisto, no solo estamos hablando de violencia de género, pero también violencia hacia los hijos, que son los más olvidados. La violencia hacia los niños, yo creo que es la más olvidada de toda la problemática que hay que enfrentar. Me paso al tema de turismo, de cultura, de la economía naranja. Me ha gustado mucho ese concepto de Oscar, porque yo estoy de acuerdo, es decir, sí, yo creo que sí, hasta cierto punto tenemos ciertas potencialidades, la gastronomía, sí,
y algunos puntos turísticos, pero si ustedes ven, bueno, el 2005, la verdad es la última vez que hicimos un levantamiento cultural, un trabajo de iniciativas culturales en el departamento, muchas se están destruyendo, las colpas en Quillacollo, la mayor parte de nuestros patrimonios históricos, vayan a Tarata, ¿no? Es decir, se están destruyendo. Entonces, frente a eso queremos reactivar, pero tampoco no podemos apoyar iniciativas para reactivar el turismo. Por ejemplo, necesita reactivar la economía de los lugares, porque si no hay lugar donde comer, no hay lugar donde dormir, no hay lugar además donde estés seguro, como subir al Cerro San Pedro y al Cristo, no puedes reactivar. Entonces, y retomo esta tu idea, Oscar, porque me parece muy interesante. Para hacer cultura, aprovechar cultura, necesitas abordar todas las dimensiones de la problemática que no son necesariamente culturales, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con economía, tiene que ver con varios elementos que van más allá de simplemente de hacer políticas culturales. Yo me acuerdo hace unos 2 años vino una persona a preguntarme, bueno, ¿y qué tenían que tener las políticas culturales? Necesitaríamos tener una política totalmente interrelacionada entre lo que es cultura, economía, seguridad ciudadana, etc. El problema es que ahí la justicia, el sistema de gestión pública es un obstáculo, porque el sistema de gestión pública te dice a seguridad ciudadana no puedes invertir en, por ejemplo, las heroínas de la coronilla, tienes que invertir en policía, tienes que invertir en esto, porque si no estás haciendo, ¿cómo lo llaman? Desvío de fondos, ya no me acuerdo mucho su palabra, cuando en realidad tú podrías atacar la inseguridad en las coronillas, por dar un ejemplo, promocionando, haciendo política cultural en la zona. Entonces tendríamos que tener una gestión pública, un sistema de gestión pública que permita pensar en la misma intervención de manera absolutamente multidimensional, integral, y no como está ahora separada, igual para el tema medioambiental. Y termino con este tema de la ciudad bicicleta, ¿no? Que es un sueño de muchos de nosotros, que yo creo que Cochabamba sería ideal para una ciudad bicicleta, y no solamente cercado, sino en toda su región metropolitana, yendo más allá. Me acuerdo de un trabajo que algún rato leí de una propuesta de turismo hacia el Valle Alto en bicicleta, todo en bicicleta. El problema es que ahí te topas con problemas con los intereses de los transportistas, con los intereses de los comerciantes. Acuérdense cuando quisieron abrir zanjas para bicicletas por la universidad, el tiro, fueron ocupadas por los transportistas, fueron ocupadas por los que vendían comida, y listo, se acabó ahí el proyecto, y es una pelea constante para hacer respetar los derechos que se han empezado a lograr para los ciclistas. Entonces sí, es un tema que nuevamente, como decía Oscar, y estoy totalmente de acuerdo, nos topamos con otros factores. Podemos tener ideas muy, muy bonitas, pero si no solucionamos de manera integral todas estas, lo económico, lo social, lo medioambiental, etcétera, no vamos a poder hacer nada, ¿no? Si nos quedamos en sueños. Va por ahí un poco mi reacción. Muchas gracias, Alejandra. Yo creo que el tiempo se nos va pasando, ya estamos casi 2 horas en este conversatorio. Simplemente para concluir, para cerrar un poco lo que se ha dicho, creo que han sido 3 miradas sobre Cochabamba bastante complementarias. De alguna manera se ha visto y se ha resaltado muchos de los problemas actuales de la ciudad y del departamento. Algo que me ha parecido muy curioso es de que al principio nadie habló del narcotráfico, y finalmente al final hemos estado dialogando y planteando explicaciones y soluciones, posibles caminos, digamos, para tratar este tema. Por supuesto que en el poco tiempo que hemos tenido no se puede llegar a conclusiones finales, hay que reflexionar mucho más. También se han visto las potencialidades de lo que se debería hacer para mejorar tanto la situación económica, política y social. Evidentemente, como decía hace un momento, el tiempo es corto. Muchas cosas han quedado, se podría decir, en el tintero. Y evidentemente es muy probable de que el colectivo ciudadano Alejo Calatayud tenga que plantearse una segunda ronda, una segunda exposición, un segundo conversatorio sobre Cochabamba. Finalmente,
quiero agradecer nuevamente a Alejandra, a Oscar y a George. Ha sido realmente muy lindo estar con los tres, poder compartir las reflexiones que han hecho y realmente muy contento de haber podido actuar como moderador. Voy a pasar la palabra a Juan Carlos Pimentel para que dé por cerrado este conversatorio. Gracias, Manuel. Sí, Manuel, tienes razón en el sentido de que nos falta. Hay que seguir trabajando y reflexionando sobre el tema de Cochabamba. Y por eso será muy importante hacer otro conversatorio, quizá trayendo a otros actores y que se refieran a temáticas más específicas, ¿no es cierto? Para ir avanzando. Esta conversación que hemos tenido hoy día es una conversación de introducción a la temática regional. Yo también me sumo a las palabras de Manuel para agradecer a Alejandra, Oscar, George y a todos quienes nos han acompañado en este conversatorio. Les agradezco infinitamente y estén atentos a otros eventos que vaya a organizar el colectivo de ciudadanos Alejo Calatayud con el apoyo de los muchachos de la Universidad de Brigadas Universitarias para seguir en esta dinámica de reflexión. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos y a todas. Chao, adiós. Gracias.